asegura el derecho de las empresas, garantiza la existencia de aquellas que se acogen a la formalidad y a las reglas, asegura el derecho a participar con eficiencia y en igualdad de condiciones en las actividades económicas, beneficiando a los consumidores porque las empresas se ven precisadas a ofrecer productos y servicios con la mejor combinación de precio, calidad, seguridad, diversidad e innovación. La libre competencia en condiciones de equidad es, para decirlo de algún modo, una bendición para la sociedad. Es, además, uno de los pilares que fomenta la formalidad y la estabilidad económica del país, en la medida que se incentiva la inversión a causa de la seguridad jurídica que esto significa. Sin embargo, hablar del principio suele ser fácil y cómodo. No trae diversas significativas. El Estado está obligado no solo a establecer los principios, sino a crear las regulaciones que hagan posible su implementación, y de ahí la importancia de tratar este tema del reglamento. La Asociación de Industria de la República Dominicana, ARD, ha entendido la importancia de la regulación y ha formulado múltiples propuestas de reglamento, conscientes de la complejidad de los mercados, de las zonas grises que en ocasiones se presentan, y que es bueno hacer cada vez más transparentes. Es por esto que hoy organizamos este webinar para conocer las implicaciones del reglamento de la Ley de Defensa de la Competencia. Tenemos el objetivo de conocer mejor, de continuar apegándonos fielmente a las reglas y de exigir que se respeten dichas reglas, pero también de poder sostener el diálogo continuo con competencia, puesto que solo una acertada aplicación de la ley protege a las empresas de daños reputacionales, robustece la competencia, fortalece la posibilidad de sanciones acertadas, nos permite ser proactivos tanto desde las empresas como de la propia asociación. Establecer y vigilar por el cumplimiento de una competencia real entre los actores del mercado es una labor de primer orden para lograr el desarrollo industrial. Es labor de Estado. Es la tendencia global. Queremos que nuestros socios cada vez más asuman la capacitación en esta dirección y asuman la defensa de su presencia en nuestro mercado, de acuerdo a los parámetros regulatorios. Bienvenidos a conocer dichos parámetros. Muchas gracias. Gracias a Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Y vamos a dar paso a Yolanda Martínez, presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia, quien va a dar unas palabras introductorias en esta tarde. Muchísimas gracias, Circe, y gracias a todos. Muy buenas tardes a todos los presentes, participantes y colaboradores de la Asociación de Industria de la República Dominicana, a la comunidad jurídica que se interesa por estos temas. Muchísimas gracias. Para que el carro corra bien, utilizando el ejemplo de Juan que me ofreció en la palabra, saludar al presidente de ARD, a ti, Circe. Para que el carro corra bien, necesitamos no solamente las reglas claras, sino el concurso del equipo. Y todos tenemos algo que ver en esta creación de un marco regulatorio adecuado. En mi calidad de presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y en representación de mis compañeros, los demás consejeros que andan por ahí también aquí en este webinar, y del personal de la institución, les queremos extender nuestro agradecimiento por organizar esta actividad con motivo de la promulgación del reglamento para Procompetencia y para todos. Representa un gran logro en el fortalecimiento del marco regulatorio actual del derecho de la competencia en nuestro país, porque tanto el administrado como la administración vamos a contar con procesos más claros y específicos sobre las potestades y las garantías que están establecidas en la Ley 4208.
Por eso, estar en este escenario y compartir con ustedes el trayecto y el trabajo que se ha estado haciendo desde la promulgación en el año 2008 de la Ley 4208 y su posterior entrada en vigencia en el 2017 con el nombramiento de la primera directora ejecutiva de Procompetencia, entendemos que va a ser muy ilustrativo para entender la pieza jurídica que nos convoca hoy en este web. En este sentido, queremos contextualizar un poco el proceso que, de acuerdo al procedimiento preestablecido en nuestro ordenamiento jurídico, fue desarrollado previo a la promulgación del reglamento de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, teniendo una especial preponderancia el interés que siempre hemos tenido en Procompetencia de respetar y resguardar el debido proceso administrativo en todas nuestras actuaciones, incluida la elaboración de las normas. Durante este proceso, en cumplimiento de lo que dispone la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública y la Ley 107-13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con la administración y procedimiento administrativo, fueron realizadas las consultas públicas y mesas de trabajo con representantes de diversos sectores de los mercados de bienes y servicios, quienes colaboraron y tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones, muchas de las cuales fueron incorporadas en los anteproyectos distintos del reglamento, mientras que las que escapaban del ámbito de la aplicación de la Ley 4208 no pudieron acogerse en cumplimiento del principio de legalidad. El proceso de reglamento ha sido largo, muy largo. Circe comentaba al inicio de la cantidad de versiones del reglamento. Yo creo que es importante que recreemos un poco, que nos tomemos un momentito para hacer ese histórico. Este reglamento, obviamente el proceso de este reglamento no comenzó con nuestra gestión y se lo comentábamos recientemente a unos representantes del Departamento de Comercio y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que nos estaban felicitando y con mucha algarabía por la promulgación del reglamento, y le dijimos, bueno, nosotros no podemos propiamente atribuirnos en la totalidad de este reglamento porque esto viene de atrás. Y creo que es justo reconocerlo y agradecer todas las opiniones, colaboraciones, críticas que se han producido, porque todo eso ayuda al fortalecimiento del Estado de Derecho, nos ayuda a una mejor gestión y también ayuda a construir mejores normas. Y muy lejos están las normas de ser ideales, pero sí que podemos comenzar con lo que tenemos a la mano, en vez de quedarnos a esperar el momento ideal y la norma ideal. Inicio con ese recorrido del 18 de julio del 2012. Por medio de la resolución FT-05-2012, el Consejo Directivo de Procompetencia ordenó la primera consulta pública del anteproyecto de reglamento de aplicación de la ley. A raíz de eso fueron recibidos comentarios de juristas destacados, representantes de los gremios empresariales del país. Se analizaron esos comentarios. Fue realizado un segundo anteproyecto de reglamento, en el cual se incorporaron parte de las observaciones y modificaciones sugeridas en el marco de ese proceso. Luego de esto, el 23 de julio del 2013, mediante una resolución FT 10-2013 del Consejo Directivo de Procompetencia, se ordenó un nuevo proceso de consulta pública de ese anteproyecto de reglamento a los fines de que se presentaran nuevas observaciones, comentarios o sugerencias. Cumpliendo los principios de transparencia y publicidad de las normas y del artículo 23 de la Ley 200-04, fueron publicados en fecha 25 de julio del 2013 en periódico de circulación nacional, así como en el portal institucional de Procompetencia, en aquel entonces, el aviso de consulta pública convocando a los interesados a presentar sus observaciones. En esta línea de tiempo hay que destacar que en el interregno se produjo la promulgación de la Ley 107-13, que rige el derecho de las personas en sus relaciones con la administración y el procedimiento administrativo, y dedica un apartado para establecer las normas comunes de procedimiento administrativo para la elaboración de normas administrativas y planes. En otro orden, Procompetencia, con el BID,
en el medio del programa Caribbean Compete, estableció un marco de cooperación para asistencia técnica. Ahí fueron contratados consultores para hacer análisis de marco regulatorio y eso dio a luz nuevas recomendaciones, revisión y evaluación del segundo anteproyecto del reglamento puesto en consulta pública, así como los comentarios y resultados de una nueva versión del anteproyecto que, aparte de acoger parcialmente los comentarios recibidos en consulta pública, también incorporó las observaciones y recomendaciones del equipo del BID. Y en fecha 11 de agosto del 2016, la tercera versión del anteproyecto fue compartida con el público en el marco de la presentación que realizó Procompetencia de una serie de materiales didácticos sobre la norma de aplicación de la Ley General de Defensa de la Competencia. Con el interés de completar el procedimiento establecido en la normativa y ya con una servidora quien les habla, presidiendo el Consejo Directivo de Procompetencia, al cual llegué en septiembre del año 2016, dictamos la resolución FT 1116 de fecha 23 de septiembre del 2016, mediante la cual ordenamos la realización de un nuevo proceso de consulta pública. El 18 de octubre, Procompetencia, de octubre de ese mismo año, del 2016, Procompetencia, junto con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, publicamos en la página 7A de la sección La República del Listín Diario la convocatoria de consulta pública, dando inicio formal a un plazo de 25 días hábiles concedidos a los interesados para presentar sus observaciones y comentarios referentes al reglamento. Asimismo, el 10 de noviembre del 2016, mediante una publicación realizada en el mismo periódico, en la sección La República, pero en la página 12A, convocamos a los interesados a participar en una audiencia pública fijada para el 21 de noviembre del 2016. En ese procedimiento de consulta pública, espero que no se me queden algunos nombres, recibimos comentarios y observaciones de Fundecom, la Fundación de Derechos del Consumidor, Dixon Morales, abogado consultores, Manuel Cedeño Brea, la Asociación Dominicana de Acero, la Asociación de Industria de la República Dominicana, ARD, nuestros anfitriones hoy, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Amiama Nielsen Abogados, Ingrid Vidal Ricor, la Cámara Americana de Comercio, AmCham, abogados Hernández Peguero, Dupuy, Barceló y compañía, ANGE, y el Ministerio de Industria y Comercio. Luego, entonces, el 21 de noviembre, celebramos en el Museo de Arte Moderno la audiencia pública previamente indicada. Lo hicimos ahí porque no teníamos espacio habilitado en la comisión para poder realizar estas vistas públicas. Y entonces ejercieron su derecho a participación presencial la Asociación Dominicana de Acero, la Cámara Dominico-Argentina de Comercio e Inversión, la Sociedad Comercial Dupuy Barceló, la Cámara Americana de Comercio, AmCham, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, Fundecom, la Asociación de Industria de la República Dominicana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda ACOPROVI. Todos los interesados presentaron verbalmente sus comentarios sobre la propuesta de reglamento. El 6 de enero del 2017, mediante decreto número 517, fue designada por el Poder Ejecutivo la directora ejecutiva de esta comisión, entrando entonces la ley plenamente y de inmediato en vigor nuestra Ley General de Defensa de la Competencia, tal como dispone su artículo 67. Entonces, ya con la designación de la directora ejecutiva, Nilka Jansen, el 16 de enero del 17, este consejo, luego de analizar los comentarios y observaciones presentados por los interesados y acoger una buena parte de los mismos, dictó la resolución 217, mediante la cual aprobó el proyecto de reglamento de aplicación de la Ley General de Defensa de la Competencia. Fíjense que ya la resolución no era FT, porque FT era fase transitoria, ya no tienen la coletilla precedente FT, y ordena la remisión al Poder Ejecutivo para los fines correspondientes. El 28 de febrero del 2017, en cumplimiento al plazo exigido en la ley, quien les habla, en calidad de presidenta del Consejo, remite
a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para el Presidente de la República el proyecto de reglamento de aplicación de la ley. Pero sucede que, habiendo sido satisfechos todos los requerimientos y plazos de la normativa para sometimiento a consulta pública de los actos de alcance general, de los actos administrativos, en el procedimiento que ya les comenté que realizamos a finales del 2016, diversos sectores, entre los que destaca la propia AIRD, solicitaron un nuevo proceso de consulta pública sobre la premisa de que había sido designada la directora ejecutiva por primera vez, que entraba en plena vigencia inmediata y que había que incluir otras consideraciones. Entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Buscamos la opinión de la consultoría jurídica, porque habíamos hecho la consulta conjunta, y una vez obtenida la opinión favorable de la consultoría jurídica, ordenamos el Consejo, mediante resolución 06 del 2017, un nuevo proceso de consulta pública del anteproyecto, que acogía parcialmente los comentarios presentados por los interesados en el procedimiento anterior. Publicamos una nueva convocatoria de consulta pública el 25 de mayo del 2017, dimos los 25 días hábiles para remitir las observaciones. Luego reiteramos la convocatoria en una publicación en la página 3D del periódico Listín Diario el 30 de marzo del 2017, y en el curso de ese nuevo procedimiento de consulta recibimos comentarios y observaciones de Juan Francisco Medina Casado, Barceló Compañía, Dupuy Barceló, Trilogy Dominicana y la AIRD. Cerrado el plazo de la remisión de los comentarios sobre el texto remitido a consulta pública y revisadas esas observaciones presentadas, el Consejo ponderó las mismas a los fines de aprobar la versión final del proyecto de reglamento de aplicación y lo remitimos nuevamente al Poder Ejecutivo, pero en fecha 10 de agosto del 2017. Hago todo este preámbulo para que veamos bien cómo el resultado de la entrada en vigencia del reglamento de aplicación de la Ley 4208 deviene de una jornada sumamente exhaustiva de análisis, opiniones, observaciones, recomendaciones de expertos, de actores del mercado, del equipo de procompetencia, y es un trabajo que se evidencia en ese cronológico que señalaba anteriormente. Hemos tratado de forma permanente lograr un texto lo más apropiado posible, considerando todas las observaciones presentadas, y esto lo va a abordar nuestra directora ejecutiva de manera detallada en un momentito. Pero antes de que nuestra directora Yorleni Rodríguez se dirija a nosotros, quiero resaltar el compromiso de la institución y el esfuerzo que hemos realizado en esta gestión, en un trabajo técnico y enfocado en responder única y exclusivamente a los planteamientos que sean provechosos para el cumplimiento de los objetivos de la ley, sin que sea permeado por otros intereses distintos al fomento de una cultura académica y práctica del derecho de la competencia en la República Dominicana. Y quiero resaltar que desde la primera decisión adoptada por el órgano decisor en materia de competencia, la resolución 018-2018, en el cual se sanciona a un agente económico por abuso de función dominante, se han evidenciado el criterio y la sujeción de nuestro Consejo a los procedimientos y las disposiciones, no solamente contenidos en la Ley 4208, sino en las leyes administrativas supletorias y evidentemente la Ley de Leyes, que es la Constitución Dominicana. Con muchísimo agrado nosotros vemos que esta decisión ha servido como precedente, como parámetro para que algunos de nuestros homólogos formen su criterio para casos similares, y eso nos llena de muchísima satisfacción porque implica que nuestra labor tiene un apoyo, un impacto internacional. Y por cierto, a propósito de impacto internacional, en este año tan inusual, ostentamos la presidencia pro tempore de la RECAC, que es el organismo centroamericano de competencia. Y realizamos un foro virtual de competencia el mes pasado. También desde la comisión hemos estado trabajando con la mesa de abogacía, para lo cual dictamos un reglamento de funcionamiento interno mediante la resolución del Consejo 009-2020, a raíz de la cual ha fluido impresionantemente mejor el trabajo. Se han emitido informes y recomendaciones procurando la eficacia y la eficiencia de las operaciones de bienes y servicios que realiza el Estado. Y la verdad que estamos muy contentos con eso.
Hemos estado también certificando nuestro portal. Manténganse pendientes que vamos a estar subiendo y actualizando muchísimo trabajo que hemos estado realizando en este tiempo y que estábamos esperando esa certificación. De igual forma también, gracias a la Embajada de los Estados Unidos en el país, estamos participando en un programa del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, junto con el Departamento de Justicia, y eso no lo detuvo ni el COVID ni el confinamiento. En este tiempo hemos producido 3 talleres de detección e investigación de colusión en compras públicas, los 2 primeros junto a la DGCP y otro de buenas prácticas internacionales en el combate de la colusión. Ese solamente fue precompetencia. Y esta actividad, igual que otras que realizamos durante la pandemia, tenía el objetivo de promover cambios para fortalecer la institucionalidad y la cooperación con otras agencias locales e internacionales y aprovechar más el tiempo. Todos sabemos, con la suspensión de los plazos, la suspensión de las audiencias, bueno, queríamos hacer este tiempo muy útil y la verdad que lo hemos aprovechado. Y reconocemos la importancia de que en este tiempo se dé una respuesta oportuna para mitigar los efectos de esta crisis sanitaria en la economía y en las condiciones de competencia en los mercados. Como institución hemos dispuesto iniciativas y medidas dirigidas a los gobiernos, al sector privado, en procura de promover la priorización de productos y servicios esenciales sin dejar de defender rigurosamente el cumplimiento de la ley 4208. También produjimos una revisión metodológica del observatorio, de los criterios del observatorio, de manera que el próximo observatorio de mercados, de condiciones de competencia en los mercados, se va a realizar bajo los nuevos criterios. Hemos promovido medidas de simplificación burocrática, como la utilización del buzón de colaboración, que permite que los ciudadanos y las empresas puedan en todo momento, a través de la página, informar sobre posibles prácticas que puedan afectar la libre y leal competencia sin tener que cumplir con las formalidades que exige la denuncia, y la utilización del formulario de presentación de denuncia, que también ustedes saben que se encuentra en nuestro portal. Estas herramientas nos han servido para recibir alertas sobre situaciones en diferentes mercados que pueden evidenciar particularidades anticompetitivas. Hemos estado monitoreando mercados afectados por la situación actual del COVID-19 y también en colaboración con el órgano rector de las compras y contrataciones públicas nacionales. No me quiero extender más para cederle la palabra a la directora Yorleni Rodríguez, nuestra directora ejecutiva, quien debe conocer de memoria todas las diferentes versiones del reglamento, no este aprobado, no todas las versiones, porque ha pertenecido a esta institución en distintos momentos y en todos ha tenido que ver el reglamento. Así que quiero darle paso a Yorleni Rodríguez y agradecerles a todos por su amable atención y la oportunidad. Nos quedamos aquí en línea escuchándoles. Adelante, Yorleni, bienvenida. Muchísimas gracias, estimada Presidenta, señora Circe, y muy buenas tardes al público que nos acompaña en este seminario virtual, especialmente a los miembros de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes han promovido esta interesante iniciativa de promoción del contenido del reglamento de la Ley General de Defensa de la Competencia, el número 4208, el cual ha sido recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo. Como ustedes saben, la práctica de defensa del derecho de la competencia en estos días se constituye en el centro del derecho aplicable a la actividad económica. Se trata de un derecho todavía en desarrollo en nuestro país, pero mucho más avanzado en otras jurisdicciones, y el cual se encuentra orientado a promover y defender la competencia efectiva a los fines de incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios y con ello generar beneficio y valor en favor de los consumidores y usuarios de estos bienes y servicios. La relevancia de esta práctica se relaciona también con su capacidad de proteger el interés general y la integridad del mercado, permitiendo al mismo tiempo el desarrollo de la actividad empresarial. En la actualidad, nuestro ordenamiento cuenta con una nueva norma de carácter reglamentario en materia de defensa de la competencia, el cual procura asegurar unos estándares de calidad e intensidad en la aplicación pública de la normativa, similares a las de los países de nuestro entorno. Como lo ha detallado muy
específicamente la presidenta de Procompetencia. Esta nueva normativa es el resultado de un amplio proceso de consultas públicas, orientadas por un lado a canalizar el diálogo con otros entes de la administración, con los interesados y el público en general, y por otro a promover el derecho fundamental a la participación ciudadana. Dicho preámbulo es importante para conocer esta larga trayectoria que ha recorrido Procompetencia, con el interés de someter una propuesta de reglamento que finalmente ha sido resultado de un debate público sin precedentes, recabando la participación de la comunidad jurídica y empresarial cotidianamente involucrada en la aplicación de la política de competencia de la República Dominicana. Como bien expuso la presidenta, este reglamento ha sido enriqueciéndose y fortaleciéndose a través de diferentes procesos de consulta pública, que no son versiones distintas. Es un proyecto de reglamento que ha ido enriqueciéndose y fortaleciéndose con todas las observaciones recibidas en dichos procesos de consulta, incluyendo de entidades especializadas en la materia, como fue el Banco Interamericano de Desarrollo, que en el marco de su programa Caribbean Compete evaluó una de esas versiones del reglamento. Y en la que detalló la presidenta, iniciada en el año 2016, que culminó en enero del 2017, fue que recibimos la mayor cantidad y la mayor participación de interesados, los cuales sus comentarios fueron valorados y ponderados por el Consejo Directivo en su resolución 002-2017. Esta amplia trayectoria se completa con la aprobación de un reglamento que interpreta y desarrolla algunas disposiciones legales en ciertas materias con el interés de dar respuesta a una doble necesidad. La anterior, por favor. Esta doble necesidad, en primer término, se refiere están orientadas a evitar divergencias en la aplicación del procedimiento administrativo contemplado de la Ley 4208 y en la Ley 107, etc. Y para ello se ha procurado armonizar el procedimiento administrativo aplicable por parte de Procompetencia con las disposiciones procedimentales introducidas por la Ley 107-13. En un segundo orden, también se ha procurado potenciar la eficacia en la aplicación de las normas de defensa de la competencia, todo ello guiado con el objeto de establecer los procedimientos y mecanismos para la ejecución y correcta aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley número 42-08. El reglamento aprobado desarrolla cuestiones sustantivas y de procedimientos establecidas por la Ley 4208, y a continuación procederemos a detallar las que a nuestro juicio son de mayor relevancia, haciendo la salvedad de que si existe algún aspecto o punto no tratado en nuestra exposición, quedamos en la mejor disposición de tratarlo al final de la misma, y en ese sentido estamos presentes la presidenta, la dirección ejecutiva, así como nuestras subdirectoras de promoción y abogacía de la competencia. Uno de los puntos más importantes del reglamento es que establece distintas situaciones como indicios de conductas tipificadas como contraria a la libre competencia para la valoración de dichas circunstancias por parte de la dirección ejecutiva y el consejo directivo en las distintas fases del procedimiento sancionador administrativo contemplado. Estos indicios o criterios contribuyen a que haya mayor seguridad jurídica para los agentes económicos presuntamente involucrados en estos casos, además de que estos agentes, de todos que participan en los distintos mercados de bienes y servicios del país, ahora tendrán mayor claridad sobre cuáles hechos o actividades podrían considerarse como indicios de existencia de este tipo de prácticas anticompetitivas. Sobre las cuestiones sustantivas, podemos destacar que estos criterios de valoración o indicios contenidos en el nuevo reglamento versan principalmente sobre los acuerdos anticompetitivos entre competidores y los abusos de posición dominante. Y por otra parte, aclaran el alcance de la habilitación competencial de Procompetencia para conocer los actos de competencia desleal. Para los acuerdos, decisiones y prácticas contrarias a la libre competencia, el reglamento ha estipulado 8 criterios que deberán ser tomados en cuenta para evaluar situaciones en las que parezca estarse vulnerando el artículo 5 de la Ley 4208. Podemos destacar dentro de estos criterios el hecho de que exista un comportamiento similar o correlación objetiva importante y continuada en los precios y durante un periodo significativo de parte de varios competidores en el mercado, que los agentes económicos hayan previsto mecanismos de fiscalización o control de la conducta de los demás participantes en el mercado, que el mercado se comporte de tal manera que no pueda ser explicado razonablemente,
Otro de los criterios que podemos destacar es que los presuntos infractores hayan sostenido reuniones u otras formas de comunicación, asimismo que hubiesen instrucciones o recomendaciones de las asociaciones empresariales o gremios profesionales a sus integrantes que pudieran tener el objeto o efecto de impedir, restringir o limitar la libre actuación de sus miembros, entre otros. De las novedades más importantes introducidas con estos criterios en relación a las prácticas colusorias, podemos resaltar los criterios 2 y 6, los cuales poseen una destacada relevancia en los tiempos actuales, pues consideran a los mecanismos de fiscalización y otras formas de comunicación distintas a los habituales como indicios de colusión, tomando en consideración los cambios que está experimentando la forma en que las empresas compiten en una economía cada vez más digitalizada y al auge del uso de algoritmos y Big Data en la comercialización de bienes y servicios. Lo cierto es que a medida que la economía se digitaliza o se monta en plataformas digitales, las empresas tienen más posibilidades de acceso a información relacionada con las preferencias de los clientes y las características de sus competidores, lo cual les permite crear, por mencionar un ejemplo, sistemas dinámicos de fijación de precios que se actualizan automáticamente dependiendo de los objetivos que se trazan las empresas a lo interno, teniendo en cuenta la información relacionada con las características de los clientes, el número de unidades vendidas o los precios y las características de comercialización de los productos por parte de sus competidores. Estas disposiciones contenidas en el reglamento le otorgan a Procompetencia una importante herramienta para enfrentar los retos que trae la tecnología a través del uso de la inteligencia artificial, que puede dar lugar a nuevas formas de colusión. En este mismo tenor, cabe resaltar el criterio número 7, puesto que establece que recibir instrucciones o recomendaciones de las asociaciones empresariales o gremios profesionales puede ser también un indicio de práctica colusoria, siempre que dichas recomendaciones puedan influir sobre la actuación individual de las empresas en materia de precios, ventas, condiciones contractuales o cualquier otra variable que afecte a los parámetros de competencia. Es decir, que a pesar del importante rol que juegan las asociaciones empresariales para promover el desarrollo del mercado al que pertenecen y proteger los intereses comunes de sus miembros, estas deben tener precaución respecto del tipo de medidas comerciales que promueven dentro de su seno. Atendiendo a lo expuesto, en Procompetencia hemos elaborado una nueva guía orientativa para asociaciones y gremios empresariales que procura dotar a los colectivos empresariales y gremiales, así como a sus miembros en calidad de agentes económicos en ejercicio de su derecho a la libre empresa y de asociación, de una herramienta que les sirva de orientación y referencia para la adecuación de sus actividades a los lineamientos de la Ley 4208, la cual les invitamos formalmente a consultar en nuestra página web. Por otro lado, el reglamento también establece 8 criterios o indicios razonables para la valoración de la existencia de prácticas de abuso de posición dominante. Al respecto, es importante subrayar que ostentar una posición dominante por sí misma no constituye una infracción. Somos conscientes de que una empresa puede ser dominante porque es más eficiente, porque oferta mejores precios o porque comercializa sus productos con una mayor calidad, y de forma que dicha posición responde a sus propios méritos. Lo que sí es contrario a la ley y evita que se alcancen los objetivos de eficiencia económica es abusar de esa posición dominante mediante prácticas orientadas a eliminar o debilitar la participación de los competidores en el mercado, así como obstaculizar la entrada o salida de estos competidores o aplicar condiciones injustas o injustificadas a clientes y proveedores. En ese sentido, el reglamento viene a enlistar algunos criterios o indicios razonables para la valoración de la existencia de prácticas de abuso de posición dominante, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 6 de la Ley 4208. Dentro de dichos indicios o criterios podemos destacar el hecho de que la práctica en cuestión pueda imponer sobre un competidor actual o potencial una exclusión de mercado, que se propicie un incremento en los costos de entrada o salida a competidores, que se dificulte o obstaculice sensiblemente el acceso a insumos de producción esenciales, o que se provoque un incremento artificial en la estructura de costos de los competidores, o por otro lado, que se dificulte el proceso productivo o de comercialización de manera desventajosa. De igual modo, podemos destacar
número 5, que establece que como indicio que existan condiciones favorables de comercialización injustificadas en términos de eficiencia económica y bienestar del consumidor a los atados a requisitos de exclusividad, que el agente económico establezca de modo comercialmente injustificado distintos precios o condiciones de venta para diferentes compradores situados en igualdad de condiciones, o que se explote una situación de dependencia económica en que puedan encontrarse los clientes o proveedores que no dispongan de alternativas equivalentes para el ejercicio de su actividad. A diferencia de las prácticas colusorias, las conductas de abuso de posición dominante, una vez evidenciada su ocurrencia, deben ser sometidas a un análisis de efecto neto, donde se valoran los efectos anticompetitivos de la conducta versus los posibles efectos procompetitivos o de incremento de eficiencia económica. Es por ello que el reglamento en su artículo 5 contiene algunos supuestos que se considerarán mejoras y ganancias de eficiencia para dicho análisis, lo que viene a fortalecer la certeza y la seguridad jurídica para estos agentes económicos que son objeto de procedimientos de investigación, los cuales podrán identificar de antemano cuáles actividades de sus operaciones cotidianas podrían ser presentadas y propuestas como supuestos de eficiencia económica para la valoración del efecto neto que debe realizar el Consejo Directivo de Procompetencia. A estos fines, el reglamento considera como mejoras de eficiencia económica, y destacando que es de carácter no limitativo, las siguientes condiciones: que la conducta investigada permita integrar sus capacidades productivas o lograr una mayor eficiencia de la actividad económica, o promover la innovación o fomentar la inversión productiva, eso es en los términos del artículo 7 de la ley; que la conducta investigada sea imprescindible para obtener las eficiencias alegadas, no habiendo alternativas de conductas menos lesivas, o que la conducta investigada genere eficiencias que superen cualquier posible efecto negativo para la competencia; y por último, que no se elimine la competencia efectiva al suprimir todas o la mayor parte de las fuentes de competencia. Por su parte, entre las ganancias de eficiencia, el reglamento detalla varias, dentro de las que podemos destacar la introducción de bienes o servicios nuevos, el aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos, la reducción de costos de producción derivados de la creación de nuevas técnicas y métodos de producción, la introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o mejorados, la generación de ahorros en recursos que permitan al agente económico de manera permanente producir la misma cantidad de bien a menor costo o una mayor cantidad al mismo costo, la generación de menores costos si se producen dos o más bienes de manera conjunta, así como la disminución del costo de producción o comercialización derivados de la expansión de una red de infraestructura de producción o distribución. En otro orden, el reglamento también trae claridad para la valoración de los actos de competencia desleal, considerando la competencia material para conocer este tipo de conductas, reconocida también a otras entidades del Estado. En efecto, la ley número 4208 habilita a Procompetencia para conocer actos de engaño y confusión relacionados con el uso de signos distintivos y derechos de propiedad intelectual que son objeto de protección por parte de la ONAPI y la ONDA. Entendemos que lo anterior puede haberse arrastrado del interés inicial del legislador de emitir un código de ordenamiento de mercado que abarcaba la protección de la propiedad industrial, de los derechos de autor, las prácticas desleales al comercio, protección al consumidor y defensa de la competencia. En este sentido, y en consonancia con la experiencia que se ha tenido hasta el momento en la tramitación de denuncias de competencia desleal, así como la experiencia que se puede observar en otras jurisdicciones, el reglamento de aplicación ha procurado aclarar el alcance de Procompetencia en la valoración de estos actos y cómo debe interactuar con estos órganos a los fines de no subrogarse competencias. Por ello, dicha norma reglamentaria dispone que cuando los actos de competencia desleal están vinculados con derechos de propiedad industrial y de autor, deben tomarse en cuenta la opinión técnica de la ONAPI y la ONDA, respectivamente, pues son estas entidades las que tienen la capacidad y la experiencia técnica para determinar si los presuntos actos desleales atentan contra derechos de terceros relacionados con propiedad intelectual y signos distintivos. Por otro lado,
En su artículo 6, el reglamento establece que el conocimiento de los efectos derivados de los actos de competencia desleal que produzcan perjuicios a un competidor será competencia de Proconsumidor conforme las disposiciones de la Ley 358-05 de protección de los derechos del consumidor. Sobre este punto en particular, creo que lo esencial que debemos retener para evitar caer en interpretaciones ambiguas sobre lo dispuesto por el reglamento es que este establece que, atendiendo a las disposiciones de la Ley 358-05, será competencia de Proconsumidor el conocimiento de los actos de competencia desleal que produzcan perjuicio a un solo consumidor final, puesto que conforme la Ley 4208, la habilitación competencial de Procompetencia para conocer de estos actos debe circunscribirse a aquellos casos en que el acto investigado tiene un potencial alcance, ya sea por objeto o efecto, de desviar ilegítimamente la demanda de los consumidores. Es decir, de cara a una relación concurrencial entre empresas que buscan captar la mayor cantidad de clientes. Es por esto que el reglamento procura armonizar las disposiciones en materia de competencia desleal contenidas en la Ley 4208 y en la Ley 358-05 de protección de los derechos del consumidor, lo cual supone una garantía de seguridad jurídica y de certeza normativa, puesto que lo que ha venido a hacer el reglamento es resolver una confusión creada a partir de la inclusión en el artículo 11 de la Ley de Defensa de la Competencia de actos desleales cuyos efectos se relacionan con derechos protegidos por normativas especiales. Debemos reconocer que este tipo de debates no se da en otras jurisdicciones en las cuales las agencias de competencia tienen también reconocidas expresamente atribuciones en materia de defensa del consumidor y de la propiedad intelectual, como ocurre con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI del Perú, el cual es una agencia modelo de la región y de la cual en Procompetencia hemos adoptado abiertamente ciertos criterios para decidir cuestiones relativas a actos de competencia desleal por incumplimiento a normas específicas, cuya verificación corresponde a las entidades u órganos particulares encargados de fiscalizar el cumplimiento de dichas normativas. Otro punto que desarrolla el reglamento es la función de promoción y abogacía de la competencia, atribuida a Procompetencia por la Ley número 4208 para la elaboración de estudios, trabajos de investigación y propuestas, la cual se debe realizar con la necesaria colaboración de los diferentes sectores económicos y organismos públicos y privados. Al respecto es importante destacar que la Ley 4208 no estableció la posibilidad de que los agentes económicos pudiesen solicitar a Procompetencia ejercer su facultad de abogacía. Sin embargo, desde antes de la entrada en vigencia de la ley, Procompetencia ha recibido solicitudes de particulares relacionadas con el ejercicio de la facultad de abogacía respecto de supuestas restricciones a la competencia impuestas por normativas y actos estatales. En consecuencia, se ha considerado que son los agentes económicos en su relación con la administración pública quienes están más propensos a identificar barreras normativas o actos jurídicos estatales que pueden acarrear consecuencias negativas para el proceso competitivo. Es por ello que el reglamento de aplicación establece un procedimiento para el manejo de este tipo de solicitudes que por su naturaleza no requieren el cumplimiento de los requisitos formales y el procedimiento administrativo establecido para la tramitación de denuncias de prácticas anticompetitivas. Por otro lado, se desarrollan las facultades de Procompetencia en materia de abogacía, dentro de las cuales podemos destacar la facultad de identificar la naturaleza y el tipo de información económica que necesita la institución para poder ejercer esta función de abogacía, identificar cuáles son las instituciones y los mecanismos idóneos para obtenerla. Asimismo, resalta la facultad de Procompetencia para requerir por escrito a todas las instituciones físicas o jurídicas, públicas o privadas, datos e informaciones o documentaciones que sean necesarias para el ejercicio de dicha función, la cual es distinta a la facultad de defensa de la competencia. Asimismo, en su artículo 6, el artículo 16, el reglamento también desarrolla el procedimiento a seguir en las relaciones de coordinación con entes reguladores de mercado establecido en el artículo 20 de la ley,
el cual ordena a dichos entes a emitir a Procompetencia los proyectos de actos de carácter general y normativo que puedan incidir en las condiciones de competencia de los mercados previo a su aprobación. Sobre las cuestiones procedimentales, podemos destacar que el procedimiento administrativo en materia de defensa de la competencia previsto en la Ley 4208 no contempla la figura de la clemencia, en virtud de la cual el reconocimiento de los hechos restrictivos de competencia puede conllevar a una reducción de la sanción. Sin embargo, la ley sí contempla la facultad de procompetencia para promover la adopción de medidas correctivas y ordenar el cese de las conductas prohibidas por la ley a los fines de corregir la distorsión en el mercado y restaurar la competencia. Es por ello que el nuevo reglamento contempla la posibilidad de promover una terminación anticipada del procedimiento administrativo mediante la presentación de una propuesta de compromiso de cese de la conducta anticompetitiva por parte del agente presuntamente responsable, consistente en la adopción de medidas correctivas que restablezcan las condiciones competitivas en el mercado investigado. Este mecanismo tiene un doble beneficio, o promueve un doble beneficio, en el sentido de que las propias empresas promuevan un restablecimiento rápido de las condiciones de competencia que se han puesto en riesgo con las conductas restrictivas objeto de investigación o la eliminación de restricciones de competencia injustificadas, salvaguardando el bienestar de los consumidores y el mercado a cambio de que se culmine el procedimiento de investigación. Por otro lado, permite a Procompetencia cumplir con el principio de eficacia administrativa, posibilitando una utilización más adecuada de sus recursos al facilitar una reducción del procedimiento de instrucción y una disminución de los plazos de resolución del expediente sancionado. Por estos motivos, el reglamento establece que los compromisos de cese deben presentarse en el plazo de los 20 días posteriores al inicio del procedimiento de investigación, puesto que se considera que cuanto más avanzada esté la fase de instrucción de un expediente, más impreciso queda el efecto de satisfacción del interés público que se obtendría mediante la pronta finalización del procedimiento y la rápida implementación de las medidas correctivas. Adicionalmente, el reglamento establece que los compromisos de cese no serán admisibles en los casos en que no existan compromisos viables para revertir el proceso competitivo o revertir los efectos lesivos de la conducta. Una novedad que merece la pena destacar es que el reglamento establece el deber de colaboración e información por parte de todos los agentes económicos con Procompetencia para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el reglamento desarrolla las distintas fases del procedimiento administrativo establecido en la ley, conteniendo disposiciones procesales comunes. Como último apunte, aunque no lo tengo aquí en mi presentación, debo hacer referencia en lo que se refiere al derecho a conocer la imputación, puesto que si bien este derecho de los interesados puede considerarse como evidente en el marco de un procedimiento sancionador, lo cierto es que el procedimiento contemplado en la Ley 4208 no se encuentra claramente articulado al respecto, pues establece que la Dirección Ejecutiva solo notifica los resultados de la instrucción del procedimiento de investigación y la imputación correspondiente al Consejo Directivo. Y en consecuencia, solo en aquellos casos en los que el Consejo Directivo decide acoger el informe de instrucción de la Dirección Ejecutiva, es que los agentes económicos presuntamente responsables vienen a tomar conocimiento de las infracciones que les imputa la Dirección Ejecutiva de Procompetencia. Para subsanar esta imprecisión y de conformidad con las disposiciones de la Ley 107-3, el reglamento aprobado establece en su artículo 23 que el informe de instrucción será notificado por la Dirección Ejecutiva al Consejo Directivo, a las partes interesadas y muy especialmente a los agentes económicos imputados. En otro orden y con el interés de mitigar los riesgos derivados del derecho de acceso de los interesados al expediente administrativo y frente a la posibilidad de que dicho acceso podría facilitar el conocimiento de secretos comerciales o informaciones con valor comercial, el reglamento aprobado decidió recoger en sus artículos 25 y siguientes las disposiciones sobre la confidencialidad de la información contenidas en el artículo 41 de la ley, así como la resolución FT 14-2016 del Consejo Directivo, incluyendo el deber de secreto de todos aquellos que nos vemos involucrados en el procedimiento de investigación o el procedimiento sancionador administrativo y la aplicación de controles de seguridad interna por parte de la entidad.
Estos son, a nuestro juicio, los puntos más trascendentales del reglamento, aunque, como les dije antes, quedamos en la mejor disposición de aclarar o comentar cualquier otro punto que no haya sido señalado en esta presentación. Muchas gracias. Discúlpeme que el mute como que me pone un poco medio complicado. Nada, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que hay muchísimos elementos que fueron contemplados de parte de nuestras observaciones en el reglamento, tenemos que dar testimonio de ello. Hay, sin embargo, varias inquietudes que pudiéramos plantear y por favor anímense los participantes a hacer sus preguntas a través de preguntas y respuestas. Pero hay varias inquietudes. Una de ellas es lo que tiene que ver con la competencia desleal. Sabemos que una de las, quizás de los vacíos de la ley, y lo explicaste someramente en tu disertación, Neris, es el hecho de que quizá no, la ley no fue tan amplia en tipificar, o sí tipificar, pero no establecer el procedimiento para llevar a cabo cualquier caso en procompetencia, sino más bien que los remite a lo que son los tribunales ordinarios. Sin embargo, ese son uno de los problemas fundamentales que tenemos nosotros como sector industrial, la competencia desleal, muchas veces por diferentes causas. El reglamento trata de ayudar en algunos aspectos, pero sin embargo nosotros entendemos que hay elementos que pudieran ser trabajados con más profundidad. ¿Cuáles serían las recomendaciones a nivel del sector afectado por competencia desleal para llevar a cabo un proceso por la vía de procompetencia y luego, si se da el caso, llevarlo a los tribunales ordinarios? Señora, está pasando lo mismo que a mí. Sí, no, y que no la pude escuchar porque tengo como la conexión. Como un feedback. Exacto, a ver si me puedes repetir la pregunta y disculpa. Bueno, uno de los elementos que siempre hemos estado preocupados a nivel interno es que quizá por falta de conocimiento, en el momento que se aprobó la ley, la competencia desleal no fue totalmente... No, perdón, mire, déjeme cambiar de computadora, a ver si es algo con mi computadora, porque se corta cuando usted está hablando, no la escucho. ¿Seré yo? ¿Los demás me escuchan? Sí. Y yo lo escucho muy bien a los dos. Ok. Bueno, pues vamos a seguir. Porque ahora sí lo escucho bien, pero cuando la señora Circe está hablando, se me entra como un delay, como que se me va cortando lo que lleva. Pues quizá necesito un traductor. Bueno, lo que explicaba es, si tenemos un caso de competencia desleal, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a ponerlo en el sentido práctico. Ya que tenemos unos vacíos, algunos elementos que no fueron totalmente ponderados al aprobarse la ley, ¿cómo podríamos, una empresa podría acudir ante Procompetencia en un caso de competencia desleal? La ley establece 2 vías. O sea, las empresas que se encuentren afectadas por presuntos actos de competencia desleal tienen 2 vías de actuación. Una es ante la vía administrativa, ante Procompetencia. Lo único que se debe tomar en consideración es que Procompetencia en materia de competencia desleal no puede establecer sanciones. Simplemente puede declarar la existencia de la conducta y en ese sentido, esa opinión técnica de Procompetencia podría fortalecer los argumentos de la parte presuntamente afectada por los actos de competencia desleal a irse a los tribunales a reclamar los daños y perjuicios.
La otra opción que tiene es irse directamente a los tribunales y solicitar el conocimiento, porque es que en principio se considera que los actos de competencia desleal son de interés privado. La mayoría. Es cierto que hay algunos actos de competencia desleal que tienen alcance de afectar el interés público general porque pueden ilegítimamente desviar la demanda de los consumidores. Pero en principio los actos de competencia desleal son de interés privado y entendemos que esa es la razón por la que la ley no establece sanciones para este tipo de actos y deja la opción a las partes de que puedan escoger la vía que más consideren conveniente a sus intereses, ya sea venir para acá a Procompetencia. Procompetencia puede conocer el caso si entiende que hay indicios razonables, declarar, si el Consejo entiende acreditada la conducta, declarar la existencia de la misma, y con esa declaración y opinión técnica de Procompetencia se le puede hacer más fácil a los interesados poder perseguir una indemnización pecuniaria ante los tribunales. Bien, tenemos una de las preguntas de los participantes que creo que lo respondiste, que es que si el reglamento prevé programas de clemencia. Como tú bien indicabas, la ley no lo contempló, pero el reglamento sí establece la posibilidad, inclusive establece el procedimiento. ¿Quieres hablar un poquito más, abundar sobre el tema de la clemencia, que si bien no está establecido con su nombre, pero sí se prevé la posibilidad de tú acordar un cese de la práctica anticompetitiva? Los programas de clemencia y los acuerdos de compromiso de cese son herramientas valiosísimas para las autoridades de competencia porque les permite, en primer término, promover a lo interno de las empresas ¿cómo decimos? Una opción de que no pueda ser sancionada eventualmente en caso de que se determine. O sea, las empresas en los programas de clemencia tienen la posibilidad de, en caso de que se inicie un procedimiento de investigación, presentarse a la entidad y decir, mira, yo tengo todas las informaciones que tú necesitas y voy a colaborar con la investigación. Eso va a ayudar muchísimo a la autoridad en la persecución de este ilícito, sobre todo en los casos de prácticas anticompetitivas entre competidores o los mejor llamados carteles. Entonces, en esos casos, la autoridad se beneficia de que venga esa persona e informe sobre una supuesta conducta anticompetitiva porque va a proveer de los medios probatorios necesarios para nosotros poder acreditar, a cambio de que se reduzca la sanción. Ese escenario no existe en la ley. La ley no contempla un programa de clemencia. Por otro lado, ¿qué es lo que hace el reglamento? Establece una opción que es de otra figura distinta, que son los acuerdos de compromiso de cese, que lo que están orientados a que se pueda terminar el procedimiento administrativo. En clemencia se agota un procedimiento administrativo con las informaciones presentadas por el que delata la conducta. En los compromisos de cese lo que se procura es que el procedimiento se acorte y que el restablecimiento de las condiciones de competencia se realice de manera más rápida y con eso satisfacer el beneficio o el interés general. O sea, en la medida que se puede restablecer de manera más rápida las condiciones de competencia en un mercado determinado. Esa es la figura que contempla el reglamento, el de la presentación de un acuerdo de compromiso de cese que pueda permitir que el procedimiento administrativo sea terminado en un plazo más corto y se ordenan medidas correctivas que restablezcan de manera más efectiva y rápida las condiciones de competencia en ese mercado. Y eso tiene mucha importancia porque ustedes saben que la ley de defensa de la competencia, el régimen de sanciones no ejerce un poder tan disuasivo. O sea, los niveles de las sanciones de nosotros son, en comparación con otras jurisdicciones, son bajitos. Es decir, que nosotros quizá podemos obtener una mayor
eficacia en la aplicación de la política de competencia con este tipo de programas, porque por un lado ahorramos recursos internos de la entidad y por otro, el mismo agente económico colabora con la institución en la restitución o el restablecimiento de las condiciones de competencia en los mercados. Pero una pregunta, Yorleni, si este caso ha sido en una fase donde ya ustedes han establecido una sanción o es previo a la sanción? ¿Me escuchaste? Parece que ella no me escucha a mí, tenemos incompatibilidad. Ay, no. Pero no se me corta. Es que dice que tengo mi conexión está incompatibilidad. El problema este. En un minuto, si usted quiere, algunas de mis compañeras quizá pueda responder esa pregunta en lo que yo cambio de computadora, a ver si me puedo conectar a la red de la institución, porque esta es mi computadora personal. ¿Alguien me escuchó? Laura. Perdónenme. Sí, el compromiso de cese o el procedimiento de compromiso de cese está previsto para realizarse durante la fase de instrucción. De instrucción. La ejecutiva abre una investigación y a partir de ahí cuentan 20 días para que el agente económico o los agentes económicos presuntamente responsables le presenten un compromiso de cese. Entonces, mi pregunta es, como es en la fase de instrucción, supongamos que es una denuncia realizada por un agente económico, o sea, un agente económico que está en el mismo mercado. ¿Cuál es el papel que juega el otro agente económico ante un acuerdo de cese? El reglamento actual no lo prevé, pero entiendo que el Consejo Directivo en su momento dictará algún reglamento de procedimiento que detalle todos esos aspectos. De primera intención le pudiera decir que obviamente en el caso de una denuncia donde tenemos una contraparte, en la que trajo el caso a la comisión, pues obviamente va a tener su momento de pronunciarse, pero como el compromiso de cese, el reglamento lo prevé como un procedimiento accesorio, paralelo al procedimiento de instrucción abierto, entiendo que hay que esperar algún otro documento que detalle esos pormenores que este reglamento no lo estableció. Sí, porque o sea, me imagino que podrán tener el derecho, el denunciante, a objetar cualquier medida o acuerdo. Entonces, eso es un tema que me preocupó, por lo menos me quedaba esa duda. Bueno, en cuanto al tema que tiene que ver con lo que es los actos de confusión que establece la ley y que dice que deben contar con opinión previa, uno de los participantes pregunta que si bien establece que debe contar con una opinión previa de ONAPI, no necesariamente todos los actos de confusión tienen que ver con propiedad industrial. ¿Qué ustedes han asimilado en ese sentido? Sí, ¡Ay, ya me oyó! No, sí. Discúlpeme, sí, realmente existen en los casos en que no está vinculado con un signo distintivo o con un derecho de autor registrado, ya en esos casos Procompetencia está habilitada para hacer su evaluación y análisis conforme los lineamientos establecidos en la ley y tomar en cuenta también las disposiciones sobre la materia contenidas en la ley de propiedad industrial y en la de derecho de autor. Bueno, una pregunta que nos surgió a todos y que fue también parte de nuestras inquietudes durante todas las discusiones de las diferentes versiones del reglamento, era el rol y es el rol que juega el Observatorio de Mercados, que me imagino o sabemos que está dentro de las facultades de abogacía, básicamente, o sea, de educación y de cultura. De los derechos de la competencia. Sin embargo, la ley no establece claramente el procedimiento del observatorio, pero ahora en el reglamento lo incluyeron.
cuál fue la motivación para incluir el observatorio y cuál sería la vinculación, porque una de las preocupaciones que tenemos en el sector es que, si bien es cierto que el observatorio puede servir como un instrumento de información o de educación, no es menos cierto que entendemos que no debería tener de carácter vinculante para cualquier investigación. ¿Cuál es la implicación que tiene la inclusión y cuál será el destino que le van a dar desde el punto de vista de una investigación específica de un caso? Efectivamente, como usted indica, el Observatorio de Mercados no es vinculante, es una herramienta creada por Procompetencia para ejercer las funciones de monitoreo de los mercados. O sea, permite obtener información de las distintas instituciones públicas que ven datos que influyen en las actividades económicas y de los sectores productivos, y Procompetencia utiliza esta herramienta para ayudarse en su función de monitoreo de las condiciones de competencia en los mercados. Eso le da luz sobre qué es lo que está ocurriendo en los mercados, o si hay algunos aspectos que varían, y profundizar cuáles son las justificaciones de esos cambios que se pueden dar en el mercado. El reglamento lo que procura es aclarar cuál es el alcance del observatorio, precisamente por las distintas observaciones y las distintas cuestionamientos que hubo en el marco de las consultas públicas respecto de esta herramienta. O sea, es una herramienta no vinculante, es una herramienta que utiliza Procompetencia para ejercer su función de monitoreo de las condiciones de competencia en el mercado, y el simple hecho de que salgan en rojo algunos mercados conforme a los análisis de los criterios que están claramente establecidos en la metodología del observatorio, no significa que Procompetencia le va a caer atrás a las empresas que participan en los mercados. O sea, es una herramienta que no es de investigación de empresas, es de condiciones generales que se dan en los mercados y que pueden ayudar a Procompetencia a identificar cambios que se dan o situaciones particulares para poder profundizar en las justificaciones o en las razones por qué razones de esos mercados en particular se comportan de cierta manera. O sea, reitero, no es vinculante, no es utilizado por Procompetencia para caerle atrás o iniciar procedimientos de investigación contra empresas, es de valoración de actividades productivas y de mercados y sectores en general. Mira, viendo las preguntas, por eso mencionaba la importancia que tiene el tema de la competencia desleal, porque muchas empresas al parecer están muy agobiadas con el problema de la competencia desleal por diferentes razones. Y por ejemplo, hay varios casos que preguntan que tienen que ver con si un competidor emite factura de exportación con valores de venta falsos, o sea, temas que tienen que ver con competencia leal por la evasión, por temas de publicidad engañosa, por temas, ya esa pregunta lo contestaste, pero realmente yo creo que tenemos un tema y yo le preguntaría a ustedes, expertas en esta materia, si habría que hacer algo más profundo, una reforma más profunda, ¿qué ustedes recomendarían que pudiese hacerse para poder hacer un procedimiento más expedito en materia de competencia desleal, que Procompetencia pueda jugar un rol más efectivo, más, o sea, más directo a nivel de casos de competencia desleal? ¿Qué propondrían ustedes? Porque es que veo varias preguntas en ese sentido y sé que es una inquietud que tienen muchas empresas. Bueno, en principio yo entiendo, o sea, es válida las preocupaciones, pero eso ameritaría una armonización más profunda de las distintas disposiciones normativas que tocan el tema de la competencia desleal. O sea, para fines de que nosotros podamos ejercer un rol un poco más activo sin tener que subrogarnos competencia de otros entes, se necesitaría una armonización donde de las normativas, donde le den un rol protagónico a Procompetencia como autoridad especializada en materia de competencia. O sea, eso
Y en el derecho comparativo hay muchos países que sí la regula el organismo. Sí, hay varias. No regula, sino que la castiga. Los casos de defensa del consumidor y de la propiedad intelectual, hay muchos ejemplos de autoridades que lo ven. En el caso nuestro no es así, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el ejercicio de nuestras funciones, porque hay normativas previas que reconocen, incluso definen con mayor claridad el ámbito de los actos de competencia desleal vinculados, vamos a decir, con lo de los signos distintivos. O sea, la ley de protección de los derechos del consumidor establece cuáles son los criterios que deben seguir las empresas para temas de publicidad, y cuáles son las consecuencias de las empresas no cumplir con dichos criterios. Entendemos que todo eso habría que revisarse, analizarse y buscar la forma de armonizar estas normativas, ya sea reconociéndole a Procompetencia que como autoridad especializada en la materia sea la que lo vea, pero ya eso es un poquito más, amerita un trabajo un poquito más amplio que el que se quiso manejar a través del reglamento. O sea, eso, y hay otro aspecto que nos deja un poco, yo diría que sin dientes, que es lo que tiene que ver con la facultad o la yo diría la posibilidad que tiene Procompetencia de verificar o de dar seguimiento a la observancia de normativas y de disposiciones que en instituciones públicas. A pesar de que ustedes han emitido, es una pregunta de uno de los participantes, han emitido algunas disposiciones para que se cumplan normativas, o no ha habido una respuesta de esas instituciones y los actores o agentes económicos se quedan sin posibilidad de resguardo. ¿Cuál podría ser el diente? ¿Qué puede hacer Procompetencia para que realmente se cumplan esas disposiciones, esas normativas, para que el agente económico pueda tener su procedimiento en el tiempo y de la forma en que establecen sus reglamentos o normas internas? De ahí yo quisiera hacer una breve intervención, quizá para sacar la frustración que tengo del tiempo que estuve en investigaciones lidiando con esos casos. Ciertamente esa preocupación nosotros lo tenemos a lo interno de la comisión. No queremos tapar el sol con un dedo, es una realidad. A nosotros nos frustra casi más que a los agentes económicos, porque de los expedientes se evidencia un seguimiento cercano, constante, tratando de conseguir una respuesta, porque ciertamente en buen derecho nosotros no podemos valorar el cumplimiento o no de normativas sobre las cuales no tenemos jurisdicción. Es decir, si aquí llegara un caso por incumplimiento de normas, por ejemplo, tributarias, ¿cómo puede el equipo técnico de Procompetencia determinar si un agente económico está cumpliendo o no con sus deberes tributarios? Por citar un ejemplo. Entonces, obviamente, en buen derecho, y se ha argumentado también temas de incompetencia en algunos de los casos cuando Procompetencia estaba recibiendo su primera denuncia en este sentido. Entonces, nosotros estamos obligados a respetar la competencia de las otras instituciones. Sí, es una realidad que si no nos responden, como ha pasado anteriormente, nosotros nos vemos maniatados. De nuestra parte, lo que hemos tratado de hacer es tener acercamiento también de acuerdo de colaboración, de cooperación, tratando de comunicarnos directamente con los técnicos medios que manejan esos casos en esas instituciones, para ver si logramos una respuesta más efectiva, pero ciertamente es una preocupación que nosotros también la tenemos y que hemos estado tratando de buscarle salidas a medida que van sucediendo los impases. Ay, perdón, quizás hay importante. Exactamente. Un punto importante a destacar quizás sobre eso también, y es novedoso para nosotros en cuanto al reglamento que lo trae, es que el reglamento sí establece expresamente el deber que tienen incluso las instituciones de respondernos a nosotros, o sea, en el marco del deber de colaboración que se le impone quizás tanto a los administrados, el reglamento viene a establecer el mismo deber de colaboración para con las instituciones, o sea que quizás
esto ahora nos va a dar un poquito más de fortaleza, un poquito más de fuerza para nosotros poder exigir una respuesta en un tiempo eficiente, atendiendo a los tiempos y a los plazos que nosotros tenemos para instruir estos procedimientos. O sea que quizás por ahí podemos encaminar la solución que tú planteas o que nos exiges. Sí, sí. Y eso que... Ajá. Quiero agregar algo. En relación a este tema justamente que estamos conversando ahora, nosotros, que les mencionaba en mis palabras, que tenemos un nuevo procedimiento de funcionamiento de la mesa de abogacía y está fluyendo bastante bien el trabajo, en relación a algunos dictámenes de procompetencia, de informes sobre conductas que se presentan en relación a otros entes de la administración pública. Al nosotros publicar esos informes, obviamente yo o sea, nuestro personal no le va a decir a un abogado o abogada cómo debe llevar su caso, ¿verdad que sí? Pero de manera general yo sí puedo decir aquí que con un informe ir al TSA y buscar ampararse y solicitar cautelares como un apoyo ya de un dictamen de un organismo técnico, como es el caso de Procompetencia. Entonces, eso, digamos que un poco de estrategia para tratar de lograr complementar el diente que nos falta en algunos casos. En relación al observatorio, que comentabas, Circe, que no está en la ley, pero que sí lo contempla el reglamento. Y también en relación a diferentes reglamentos, recordar que a nosotros, el artículo 31 de la ley 4208, cuando hablo de nosotros, ya estoy hablando del Consejo Directivo de Procompetencia, no me refiero a la dirección ejecutiva, que están representadas aquí en la directora Yorlene y en la subdirectora Laura y Aida, sino el Consejo. Nosotros tenemos la facultad reglamentaria de carácter general para los temas relacionados con Procompetencia y también la creación de dependencias que nos ayuden a nosotros al mejor funcionamiento de la comisión. De manera que en ese sentido nosotros, ejercitando esa facultad, pues creamos el observatorio como un instrumento justamente para verificar mercados, no para espiar empresas. Eso no es ni se maneja así, ni es el interés del observatorio, y todo lo contrario. Desde el principio hemos mantenido una vigilancia y una vigilancia activa y dinámica sobre los criterios para ir adaptándolos y para ir perfeccionándolos y mejorándolos. Y de hecho, con ustedes mismos hemos tenido reuniones aquí en Procompetencia en ese sentido, y se han dado cuenta de cómo es que nosotros realmente evaluamos los criterios y queremos cada vez ser más justos, y por eso nos sirven mucho las observaciones que nos hacen al respecto. Y también decir que próximamente nosotros estaremos sometiendo a consulta pública varios reglamentos en ejercicio de esas. Bueno, me imagino que dentro de esos reglamentos estará la próxima pregunta, que tiene que ver con el tema de los plazos y procedimientos para el desmonte de las prácticas anticompetitivas. Si esto se va a establecer por reglamento o si se va a establecer caso por caso cuando haya alguna investigación que se haya sancionado, o cómo ustedes lo contemplan. ¿Lo van a establecer mediante caso o cómo lo prevén? Yorlenis, o cualquiera. Que no le he dado casi chance a Aida y a Laura. Cualquiera. No, le decía que en principio consideramos que debe verse caso por caso,
porque hay conductas que pueden tomarse más tiempo que otras o que ameriten ciertas actuaciones particulares que pueden tomar más tiempo que otras. O sea, entiendo que los planes de desmonte de conductas tienen que ir directamente relacionados, que deben ser formalizados atendiendo a las condiciones particulares de las conductas que fueron acreditadas por el Consejo Directivo. Dependiendo de las conductas que se tipifiquen, que se acrediten, entonces verificar cuáles son las líneas de acción más efectivas para desmontar esas conductas, y las mismas deben tomar en consideración la posibilidad material de que se puedan ejercer en determinado lapso de tiempo. Hay muchas conductas que no se pueden eliminar de golpe, sino que va un proceso. Entonces, en esos casos, entonces se debe considerar cada conducta en particular. Es la opinión de la dirección ejecutiva. El consejo directivo no sé cómo lo verá, porque realmente son ellos los que exigen la presentación de estos planes de desmonte, pero entiendo que ese ha sido el criterio, así es que lo hemos estado manejando con el primer caso posterior a la sanción, donde el consejo... Sin embargo, Yorleni, yo creo que queda una incertidumbre, que es cuando tú consideras que tú estás ya libre de una sanción, ¿cómo se determinaría? Y quizá ese es un elemento que no es necesariamente el plazo que tú vas a establecer, porque eso va a ser caso por caso, yo lo entiendo, pero cómo se determina y bajo qué procedimiento tú lo vas a determinar que ya tú pagaste tu culpa, vamos a poner o sea, ya tú estás libre de pecado, para poner el ejemplo. Bueno, le voy a ceder la palabra a Laura, que es la subdirección de promoción y abogacía, es la unidad de precompetencia que actualmente está a cargo de darle el seguimiento al Adelante, Laura. El plan de desmonte. Quizá ella nos pueda dar un poquito más de información. Ciertamente la ley 4208 tiene un vacío en ese sentido. Para la ley 4208 el caso concluye con una sanción que puede tener medidas correctivas, puede ordenar el cese y puede ordenar una multa. Obviamente la parte de la multa es muy obvia, esa responsabilidad cesa con el pago de la multa. Exactamente. Pero el caso se complica un poquito más cuando se ordenan medidas correctivas. El cese puro y simple también es sencillo porque es un stop a partir de ese momento. Digamos que el momento lo que queda gris es las medidas correctivas que pueda ordenar el consejo directivo, que como dijo la directora, son caso por caso, porque hay tantas medidas correctivas como tipo de conducta se puedan hallar, y cada mercado también puede tener sus particularidades. Lo que se trabajó con el primer caso sancionado, que es el de la Cervecería Nacional Dominicana, se trabajó ellos presentaron una propuesta de plan de desmonte, el consejo directivo lo valoró, y lo aprobó con algunas observaciones, entre ellas una determinación de plazos razonables para cumplir con cada una de las medidas ordenadas. Y mi opinión muy particular y personal es que nada quita que el consejo directivo en algún momento emita algunos lineamientos generales para los procedimientos una vez se concluya un procedimiento sancionador y se emita una decisión final firme para ese procedimiento de desmonte. Pero como dijo la directora, realmente eso es el tema plazos o el tema medidas correctivas se verá caso por caso. No, ese yo lo entiendo. Yo creo que quizás se malinterpretó un poco la pregunta, pero creo que es importante, y aquí está la presidenta del Consejo, que se determine un procedimiento para determinar, valga la redundancia, cuando tú puedes, sobre todo para muchas empresas es algo muy importante tú decir, mira, ya yo agoté ese proceso, ya pasé por esa situación, pero ya terminé. De estar un término a un caso. No sé, se lo pido para que lo tome en cuenta la presidenta del Consejo como parte de su representación. Sí, de todas formas, y antes de que nuestra presidenta emita su comentario, en la mayoría de las jurisdicciones se establece un tiempo de vigilancia, vamos a decir,
del desmonte de las conductas, que conlleva unos reportes periódicos. En el caso de CND así se establecieron. Y ciertamente luego de ese periodo termina la responsabilidad con la institución. Pero algo muy importante es que mientras persistan las condiciones del mercado que llevaron a cabo la decisión de procompetencia, obviamente la recomendación, no mía, no, yo creo que de cualquier abogado de competencia, es que persistan las medidas correctivas para que no se vean envueltos en un nuevo proceso de investigación. Ahora, la responsabilidad de un agente económico con procompetencia cesa, por lo menos en la actualidad, con el último reporte, digamos, que exige el Consejo Directivo en el plan de desmonte. Sí es verdad que, como dije anteriormente, se pueden elaborar unos lineamientos generales, ya con un poquito más de experiencia, porque ante el vacío de la ley no podíamos hacerlo sin haberlo vivido, que puedan orientar un poquito más a la comisión y a los agentes económicos en cómo llevar a cabo ese proceso. Hay una, yo creo que vamos a tener que hacer próximamente, quizá no un webinar, pero sí, si las condiciones nos lo permiten, un taller de discusión, Yornelly, sobre el observatorio. Que... No sé por qué así se le preocupa tanto al observatorio, de verdad, eso es una cosa que me resulta de una curiosidad tremenda, pero estamos... Bueno, yo te puedo decir claramente por qué me preocupa. Porque el 80% de las empresas que están en el observatorio son industriales. Pero eso no... Es mi mundo. Presupone una falta. No, porque es un tema, porque es que está muy dirigido al sector productor de bienes. Ese ha sido nuestra preocupación desde el primer momento, pero además, porque hay algunos aspectos que se incluyen, y no quiero entrar en ese tema porque imagínate, eso sería ya muy complejo. Pero lo que quiero decir es que estamos sumamente disponibles, y también recordar el tema de la pertinencia de los planes de cumplimiento. O sea, de que las empresas... Entonces, esa era mi pregunta. Exactamente. Entonces, ¿qué yo iba a decir? Vamos a ver. Yo no sé cómo se... ¿Cuál es el rol que va a jugar un plan de cumplimiento de una empresa ante cualquier proceso de procompetencia o cualquier herramienta de procompetencia? Ya sea observatorio, ya sea un proceso de investigación. ¿Qué valor tiene un plan de cumplimiento voluntario de una empresa ante procompetencia? Esa sería mi pregunta, Presidenta. Si usted quiere contestarla. Directora. Perdón, ¿cuál sería? El valor que le van a dar ustedes, ya sea para el observatorio, ya sea para cualquier proceso de investigación o denuncia, proceso de investigación, un plan de cumplimiento voluntario de una empresa. Esa pregunta es muy ganchosa, pero... Laura, como yo no investigo ni sanciono, no importa. Realmente eso es una discusión en todas las jurisdicciones. Hay jurisdicciones que lo ven como un atenuante, hay jurisdicciones que lo ven, al contrario, como un mecanismo de decir, bueno, pero por encima del plan de cumplimiento incumpliste, vamos a decir. A nosotros lo que nos interesa es generar un ambiente de libre competencia y un cumplimiento voluntario por parte de las empresas. Para nosotros el plan de cumplimiento, lejos de ser una herramienta para nosotros vigilar cómo están los agentes económicos al interno, es que los agentes económicos hagan el ejercicio, porque aquí no hay una cultura por él todavía, en la mayoría de las empresas, de hacer un ejercicio a lo interno, de autoevaluarse, de elaborar sus matrices de riesgo, de que su personal de venta, su personal de mercadeo esté claro de las conductas susceptibles de ser sancionadas, y que ese ejercicio le pueda llevar a elaborar un plan de contingencia y unos talleres de capacitación a su personal para que todo el mundo esté, vamos a decir, por las rayitas en buen dominicano. O sea que más que una herramienta para procompetencia de cómo la dirección ejecutiva va a valorar si una empresa que está siendo investigada sometió un plan de cumplimiento o no. Nosotros lo que nos interesa con el plan de cumplimiento es que los agentes económicos dominicanos se vayan enfilando a las mejores prácticas internacionales en libre competencia. Porque para nosotros es una pena que en República Dominicana estemos tan detrás
en esos temas de planes de cumplimiento, cuando en otros países eso es como de librito. Y de hecho, la mayoría de las transnacionales es un tema que ni se pregunta. Pero en nuestras industrias, en nuestras empresas locales, no siempre es tema de discusión todavía. Entonces, puede darse perfectamente que la gerencia de una empresa tenga una cierta claridad, pero departamentos de ventas o de mercadeo implementen algún tipo de práctica tratando de lograr un objetivo de negocios en el cual probablemente la más alta gerencia no tiene idea. Entonces, a nosotros no nos resulta, a nosotros como sociedad, no nos resulta costo eficiente abrir un proceso para sancionar. Es preferible prevenir. O sea, es preferible tratar de entre todos crear cultura, que era justamente lo que decíamos con el ejemplo del carro, de que se necesita el equipo para que todo vaya corriendo adecuadamente, que por ahí comenzaba citando a Celso Juan. Es más importante para nosotros crear cultura, que las empresas estén conscientes, que podamos ayudar a capacitar al personal de las empresas, que nosotros abrir procesos aquí. O sea, es mejor prevenir que realmente sancionar, porque les cuesta a la empresa y le cuesta al Estado dinero del contribuyente, porque cada investigación implica un costo. Entonces, creo que estamos más en la misma página y en la misma sintonía que lo que a veces... Sí, pero sí es importante. Yo creo que en eso estamos todos. Yo creo que parte del involucramiento de nosotros en estos temas tiene que ver con ayudar al cambio de cultura, pero también cuando muchas empresas se incurren en certificaciones o buscan mecanismos para poder tener algún tipo de sello, de certificación, lo hacen entusiasmados y motivados porque eso le da un valor, Y yo entiendo que si bien es cierto que es importante hacer los planes de cumplimiento por un tema de cultura, de inclusive evitar cualquier investigación, porque es cierto lo que dice la presidenta de que esto va a ayudar a las empresas a evitar situaciones incómodas en un futuro, eso no lo podemos negar, porque tú te vas dando cuenta de lo que tienes en la empresa internamente, pero también es importante buscar mecanismos de que esto sirva para que de una forma u otra la empresa sea valorada como una empresa que hizo su aporte, su autorregulación, su plan de cumplimiento. Por eso, ustedes no metieron el observatorio ahí adentro del reglamento, entrenó el tema del plan de cumplimiento como un mecanismo para tú no estar en el observatorio, ¿verdad? Ya le metí la coletilla que quería entrar. Pero bueno, yo tengo una última pregunta y tiene que ver con las asociaciones empresariales. Siempre surge esa pregunta, sobre todo yo que estoy dentro de una asociación empresarial y nosotros mismos hemos tratado de ayudar a promover una nueva cultura dentro de las asociaciones. Ahora bien, la forma en que se maneja yo diría el enfoque tan agresivo que nosotros vemos en el reglamento contra las asociaciones empresariales, da como la impresión de que ese va a ser el mecanismo fundamental para determinar prácticas anticompetitivas y de colusión. O sea, vamos a estar nosotros, las asociaciones empresariales, yo no me incluyo porque yo soy multisectorial dentro del sector industrial, pero van a estar, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Cuál va a ser el rol que ustedes van a jugar con las asociaciones empresariales? Sabemos que hay una guía, sabemos que tienen que ser proactivas las asociaciones, pero ¿cuál es el rol que ustedes prevén? Yoleni, te lo digo a ti como directora o a Laura que está en ese departamento.
que van a jugar para que realmente podamos tener una preparación o que podamos tener quizá reuniones, Laura, con esas asociaciones sectoriales para que ellos vayan entendiendo? ¿Cómo lo ven? Bueno, para AIDA y para Yoleni, las asociaciones empresariales son anticompetitivas. Persona non grata casi. No es así. Es broma, para aliviar un poquito. Para mí son aliados, obviamente, desde el punto de vista de promoción y abogacía. Sí, nosotros estamos muy agradecidos de que hasta el momento las distintas asociaciones empresariales han sido bastante abiertas a ayudarnos a servir de canal de comunicación con sus miembros, y ciertamente dentro de nuestros planes queremos desarrollar talleres, por ejemplo, con este tema de compras públicas, talleres dirigidos a las instituciones públicas, pero también talleres dirigidos a las asociaciones empresariales para llegarle a sus miembros y que entiendan bien cómo participar de manera limpia, por ejemplo, en procesos de compras públicas. Y de igual forma, por ejemplo, los planes de cumplimiento, nosotros tenemos planes de hacer, valga la redundancia, comunicaciones interactivas con las asociaciones empresariales, porque ciertamente son ustedes los que tienen a los miembros más cerca y pueden llevar las informaciones de manera más efectiva. O sea que sí, el COVID ha venido a retrasar un poquito las mejores ideas que nosotros teníamos, las mejores intenciones de hacer actividades con las asociaciones empresariales, pero eso sigue en carpeta, sigue sobre el tapete. Y la idea es eso, que las asociaciones empresariales, desde mi punto de vista, vuelvo y digo, sirvan de vía de comunicación y de doble vía, de que las distintas agentes económicos puedan emitirnos preguntas, inquietudes que tengan, que quizás no sepan cómo acercarse directamente, y también las capacitaciones que nosotros tenemos interés en dar a los agentes económicos. A nivel medio, de hecho, nosotros queremos hacer capacitaciones no solamente a los abogados in-house de las empresas, sino a los departamentos de mercadeo, a los departamentos de venta, que son al final del día los que están en contacto o mayor riesgo de cometer prácticas anticompetitivas. Bueno, ahora yo le voy a hacer una pregunta para terminar a la presidenta y quizá a Yoleni, que es la persona que está en contacto directamente con los casos. ¿Cómo está viendo el movimiento? Yo sé que estamos en tiempos de COVID, pero se está sintiendo, estamos teniendo más casos, la gente está acudiendo al organismo, Yoleni, o sea, sientes que el sector privado está entendiendo la importancia que tiene por competencia. ¿Cómo lo ves? Estás en mute. Sí, puedo relatar o compartir con ustedes. Nosotros a través del buzón de colaboración sí que recibimos muchas inquietudes. No lo podemos llamar como tal denuncia porque realmente no cumple con los requisitos formales. Mucha de competencia desleal, ¿verdad, Yoleni? Mucho competencia, no, y también incluso de abuso de posición dominante. Aquí todo el dominicano entiende que todo el competidor está abusando de su posición dominante. Nosotros en el marco de esas inquietudes que recibimos a través del buzón de colaboración o de nuestros correos electrónicos, nosotros sí tratamos de ir orientando a los agentes económicos sobre los conceptos y de prácticas anticompetitivas, orientarlos un poquito para que entiendan el alcance de nuestra labor, porque muchas veces vienen, como usted dice, de competencia desleal, pero lo que más me ha gustado de esta herramienta es que ha podido evidenciar que ya la gente está tomando conciencia de que tenemos una ley de defensa de la competencia. Ya la gente, creo que esos efectos se han tardado porque efectivamente no hemos visto, nosotros entendíamos que cuando entrara en vigencia la ley íbamos a tener carpetas y carpetas de casos que no íbamos a dar abasto porque somos un equipo pequeño, pero lo cierto es que no ha sido así. La gente le gusta mucho comentar situaciones, pero no se anima a ejercer las vías correspondientes. Pero a través del buzón de colaboración sí, y eso me da mucha satisfacción, sentir como ya a nosotros nos escriben hasta salonera, o sea, colmadero, nos escriben, el del frente, o sea,
cuando yo veo a una salonera haciendo un esfuerzo de identificar una práctica en la ley, yo me siento paga. Entonces entiendo que es un proceso que nosotros vamos a tener que agotar a medida. Hay mucha gente que no conoce nada, hay mucha gente que entiende que prácticas que podrían ser consideradas, que son consideradas anticompetitivas es la práctica habitual. O sea, hay una labor de promoción importante que realizar, y en ese sentido es que estamos ahora mismo orientando principalmente nuestras acciones a esas personas que se acercan, a darle la atención, orientarlos, a la gente se les invita a poder participar en reuniones, a que nos den un poquito más de información para ver cómo, si efectivamente existen indicios, poder nosotros de oficio iniciar los correspondientes procedimientos. Pero la realidad es que no todos cumplen, hay mucha confusiones respecto al alcance de nuestra ley, pero sí debo destacar que cada día hay más gente pendiente y gente que ya sabe que existimos y que ven en nosotros una posibilidad de mejorar las condiciones en los mercados en los que se desenvuelven. Entiendo que eso es positivo. Bueno, nada, yo creo que hemos agotado el tiempo. Primero, comprometer a nuestra querida presidenta de Procompetencia a que nos permita hacer un taller sobre el observatorio. Eso sí le toca a ella. No. Déjame decirte algo, sí. Se sabe que nosotros durante el tiempo de confinamiento y desde que inició la pandemia, tomamos algunas decisiones que quizá no sean muy comprendidas, pero nosotros entendemos que es lo apropiado en un tiempo de solidaridad. Por ejemplo, nosotros teníamos que haber producido la publicación del observatorio de septiembre a diciembre, y no lo hicimos sino hasta ahora, ya cuando estábamos en fase 1 o fase 2, porque entendíamos que no estaba bien que estando el país cerrado, nosotros estuviésemos publicando semáforos del año pasado, cuando la situación había cambiado considerablemente. Entonces, lo que quiero decirles es que nosotros entendemos los retos que estamos viviendo todos. Es un tiempo de mucha incertidumbre y es un tiempo que precisa de que seamos solidarios, de que nos demos la mano y que entendamos el momento tan inusual de la historia que nos ha tocado vivir. Y bueno, nosotros estamos desde aquí sin relajar el cumplimiento de la ley, pero con la mano extendida para sobre todo en los rubros esenciales, pues poder colaborar a que nosotros podamos superar en el menor tiempo posible esta situación. Esto es algo que a nosotros, los equipos de competencia en toda parte del mundo, nos comunicamos mucho y estamos muy en contacto, y la verdad es que nos matamos un poco pensando cómo es que podemos colaborar para los sectores empresariales de nuestros países y ser de ayuda. Entonces, bueno, dentro de todo lo posible y en el cumplimiento totalmente de nuestra ley, en las atribuciones que nos confiere la ley, pues reiterar, primero, que deseamos que la familia de ARD esté sana y esté bien, porque la salud es lo primero. Y segundo, pues que cuentan con nosotros para todas las capacitaciones, para que continuemos creando cultura y que somos comprensivos. Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias a Yolanda Martínez, presidenta del Consejo de Procompetencia, y también a Yorleni Rodríguez, quien es su directora ejecutiva, a Laura Sánchez y a Aida, ay, se me olvidó el apellido. ¿Cómo es? Merete. Directora, mira, ahí de las investigaciones, hay que estar frío con ahí. Perdóname. Por eso estoy calladita. Ella no habla nada. No, ella es la que está en contra de las asociaciones, entonces tengo que conquistarla. Gracias por estar con nosotros, a Mónica también por su ayuda para organizar este webinar, que teníamos mucho tiempo tratando de organizarlo y que ella misma nos dijo que estaban en
estas gestiones del Congreso Internacional que tenían, que eran sede de él mismo, ¿no? Era Yolanda, que habían estado inmersos en esto, y de repente pues nos llegó el tema de la nueva metodología del observatorio. Pero nada, nos queda ese tema para debatir o para que la gente quizá entienda un poco. Hicimos un análisis ya de los cambios, lo hicimos a nivel económico, muy bueno, no lo hemos podido todavía analizar en el equipo, pero creo que puede ser muy productiva una reunión entre todos para ver. Seguimos entendiendo que las denuncias públicas no es correcto que estén dentro de los puntajes del observatorio. Le bajaron la puntuación, pero como quiera seguimos diciendo que lo ponderen, porque es que aquí se habla de todo en todos los sitios. Pero nada, muchísimas gracias de verdad a Carla, que está aquí también, por compartir con nosotros todos sus conocimientos y toda la labor que han hecho, y volver a dar testimonio, como decía Yolanda, de que no siempre uno logra lo que quiere, porque al fin y al cabo nosotros somos actores en una sociedad, proponemos, las autoridades deciden si aceptan o no aceptan, pero sí dar testimonio de que hemos estado en este proceso arduo de consenso del reglamento, y que este reglamento fue fruto de muchos años de discusión. Así que yo puedo dar testimonio de eso porque le dediqué muchas horas a las múltiples versiones que hubieron del reglamento. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a los participantes por estar aquí, y seguimos trabajando y discutiendo también. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bye, bye.